Muy buenas tardes, estamos aquí en Planeta 2013 en el programa Madre Tierra, de nuevo con César y Jacqueline. Es un tremendo gusto que nos vuelvan a acompañar aquí. Muchísimas gracias por dedicarle este tiempo, por sustituirlo por sus ocupaciones habituales. César nos va a continuar hablando de Kaupowali, o es la cuenta del tiempo. A las personas que les interese, por favor, solicítenos. Ahí va a aparecer un link de un sitio de internet. Y bueno, pídanlo a los correos que aparecen ahí, solicítenlo para que les enviemos el programa anterior y que sepan de qué está hablando. César le va a dar continuidad en este segmento a esta cuenta del tiempo, precisamente que llevaban los antepasados. Y pues nos vamos a referir también a la relación que tiene en un uso práctico con la salud, ¿verdad? Que es algo que practica Jacqueline con pacientes vivos de carne y hueso, ¿verdad? Y asimismo vamos a hablar también pues de cómo pueden ustedes tener acceso a esta cuenta, en lo particular a la cuenta de los destinos, que es la que rige el tiempo del ser humano, el tiempo del hombre. Adelante, por favor, César, pues es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos otra vez. La vez pasada tuvimos un poco de menos tiempo y parece que ahorita también vamos a tener un poco de tiempo, pero bueno, adelante. Vamos a tratar de dar, hay mucho de qué hablar sobre la cuenta del tiempo. Si me haces favor de poner la lámina 5. Voy a adelantar un poco. Sí. Me voy a ir directamente a lo que es la correlación 13-13-1, como ya habíamos hablado antes. Sí. Esta ecuación o correlación tiene que ver con el tiempo primordial de la creación del quinto sol. Existe una ecuación en la que he puesto que es el tonal y 13 caña del año civil 13 caña, ajustado por el bisiesto, que es el que podemos ver en la parte de arriba de la imagen. Sí. Y ese tonal 13 caña y del año civil 13 caña corresponde al 1 Cipactli en la cuenta primordial del quinto sol. Este 1 Cipactli corresponde al tiempo del hombre. El tiempo de la Tierra está representado por el año civil, y el tiempo del hombre de los 260 días está representado específicamente por el 1 Cipactli, que también tiene que ver un poco con el 13 flor, que está un poco antes. Justamente antes del 1 Cipactli, contando la trecena, estaría el 13 flor, y eso tiene también que ver con el horario, sí. Que es algo que lo que vamos a hablar sobre esta correlación, en donde empieza desde el mediodía hasta el otro mediodía, lo que le llamaríamos un tonal. No necesariamente tiene que empezar el mediodía, las fuentes lo dicen, pero todo puede ser del mediodía también para, no sé, al anochecer. Cualquier minuto después del mediodía podría llevar al mismo resultado. Y como lo dice la ecuación, entonces el tonal y 1 Cipactli en la cuenta primordial del quinto sol, hay que recalcarlo bien, es sin ajuste, pertenecería o tendría una correlación con el calendario gregoriano al 2 y 3 de mayo, porque un tonal pertenece tanto al 2 como al 3 de mayo. Claro. Del año de 1479, juliano. Estas fechas son julianas, justamente para tratar de evitar un poco las correlaciones con el gregoriano. Y como ya lo mencionamos, esto inicia al mediodía. ¿Por qué al mediodía? Fíjate que ha habido muchas discusiones con respecto al inicio del horario mesoamericano. Sí. Cristóbal del Castillo nos habla de que empezaba en la noche, pero yo me he relacionado más, o me he fijado más específicamente en lo que dice la piedra, lo que dice gráficamente la piedra, donde vemos el triángulo o como el compás con las dos volutas del lado izquierdo y lado derecho, claramente señalan que están siendo usados para el tonal Cipactli y para el tonal flor. Y a la mitad, justamente arriba en el cuadrete donde está el 13 caña, está justamente a la mitad, como diciéndonos, exactamente a la mitad del día civil 13 caña, pertenecía tanto en la cuenta del tonal Powali, 1 Cipactli y también el 13 flor. Claro. Eso es muy importante, porque justamente nos remite a que sea en el calendario gregoriano 2 o 3 de mayo. Es como empezar a contar desde el cero. Sí. Desde que empieza 1 Cipactli hasta cuando termina 1 Cipactli ya se dice que es un 1. Claro. Pero realmente es empezar a contar desde el cero. Si podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Y esto tiene que ver
con lo que acabamos de platicar. Si te das cuenta, las flechas en rojito están mostrando lo que acabo de decir, que el tonal 13 caña del año 13 caña correspondió a un tonal 1 Zipactli y también al tonal flor. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siguiendo con lo del horario. Fíjate que hay fuentes que nos hablan. Yo he encontrado hasta ahorita 2 fuentes. Una que está en el Códice Telleriano, que lo pueden ver en la imagen. La anterior, por favor, es esa que está ahí puesta, es la 7. El Códice Telleriano nos dice que también ellos cuentan el día de mediodía hasta otro mediodía y tienen el año de 365 días como el nuestro. Eso está escrito en una fuente del Códice Telleriano. Y en otra fuente, que es pero del área zapoteca, que está escrita en el libro Arte de la Lengua Zapoteca, justamente de Fray Juan de Córdoba, también lo menciona, pero en el apartado específicamente cuando habla sobre el calendario Fray Juan de Córdoba, habla específicamente solamente del tonal Pohuailili y de la cuenta de 260 días. No mezcla que si hacíamos bisiesto, no mezcla la de 365 días, no, exclusivamente el calendario se refiere a la cuenta de 260, y también él dice, y contabas el día de mediodía hasta otro mediodía, como lo podemos ver en la gráfica. Antonio Caso defendió mucho esta tesis o hipótesis respecto a que el día empezara al mediodía. Los investigadores de los años 20, 30, 40, 50 y posteriormente los 60 y los 70 se encontraron también, se fueron a las regiones, por ejemplo, se dieron cuenta que los mijes, Villarrojas, se dio cuenta que también ellos empezaban a contar en el mediodía. Los mayas, Schultz lo encuentra entre los machajones. Lafarge dice que en los jacaltecas empezaron a la puesta del sol. O sea, quiere decir que también, aunque sea en la puesta del sol, pero podría pertenecer a los dos días. Claro. Quiere decir que hay fuentes, como son los códices, hay fuentes, como es en el área zapoteca de Fray Juan de Córdoba, y aparte los pueblos después de la invasión, y aún en nuestra época, en el siglo XX, seguían contando esta cuenta de 260 días, ininterrumpidos, y empezando a contarlos a mediodía. Quiere decir que entonces hay muchas pruebas de que lo que está escrito en las fuentes también tenía entonces su fundamento, tiene su fundamento como para sostener esta tesis de que empieza al mediodía el horario mesoamericano. ¿Podemos seguir o vamos a...? Podemos ver la lámina 8. En la lámina 8 hago una propuesta de cómo sería el horario. ¿Conoces el Tonalámatl de Tlaxcala? Sí. Bueno, en la parte de abajo de la gráfica podemos ver el signo de, digamos, cómo estaba distribuido el día para el signo 1 Olin. Si te das cuenta, está el signo 1 Olin, después en el siguiente cuadrete está el Señor de la Noche, después el Señor del Día, y después lo que Cristóbal del Castillo le llama los quecholis o el ave preciosa. Yo siempre me pregunté, ¿por qué después del nombre del tonali aparecía el Señor de la Noche? Se me hacía ilógico. Bajo esta nueva óptica, dividiendo el día en las cuatro partes naturales del día, que es el anochecer, el amanecer, el mediodía y el atardecer, entonces me doy cuenta que si empieza el mediodía, el tonali, utilizando un cuarto de día, el siguiente sería ya el Señor de la Noche. Y justamente coincidiría con esto, que estamos hablando del Señor de la Noche. Ya después de medianoche, cuando el sol empieza a subir hacia el amanecer, entonces podría llamarse el Señor del Día o el Señor del Alba o el Señor del Amanecer. Y ya cuando sale el sol está muy relacionado con las aves, como en la lámina 71 del Códice Borgia. Está muy relacionado con las aves. Sabemos que es un águila, que es una guacamaya, como según lo dicen los mayas. Entonces cuadra perfectamente que a partir de que amanece, ya entonces el tonal se comportaría como un ave. Esto es muy importante para la parte de entender por qué estoy marcando entre el 2 y el 3 de mayo, el tonal se llamó Uno Zipactli, es decir, desde el mediodía del 2 de mayo hasta el mediodía del 3 de mayo. El 3 de mayo es una cuenta muy importante, sabemos que
aún quedan ecos y reminiscencias de unas fiestas importantes anahuacas correspondientes al 3 de mayo. Sí. Pero la parte más importante es que corresponden a un paso cenital en la latitud de los 18 grados, que es, digamos que en donde se divide el año en veintenas. Aunque la latitud más importante es la de los 15 grados, en donde se divide el año entre 260 días en un tonal Powali y 104 días, 105 días después. Divide el año entre 260 y 105 días. Que estos 15 grados serían en la zona de Izapa. Exactamente, y en la zona de 18 Izapa. Grados acá en Tenochtitlán. No, la de 18 grados está en La Venta. En La Venta. Ajá. La Venta, recordemos que fue o de las primeras capitales ya propiamente dichas como capitales en el núcleo olmeca. Es justamente, estamos hablando de mínimo 2500, 3000 años antes de Cristo. Correcto. Entonces está enfatizada esa correlación en el paso cenital en la latitud de los 18 grados. Correcto, César. Bueno. Ya nos resta menos de un minuto. ¿Qué nos preparas para el siguiente segmento? Bueno, en el siguiente segmento vamos a platicar un poco de estas corroboraciones. Vamos a hacer algunas corroboraciones con respecto a un eclipse, como lo vimos la vez pasada, que fue rápidamente con los anales de Cuautitlán. Uh-huh. Y de ahí vamos a vamos a ver que esta correlación se aplica tanto para el área náhuatl como para el área maya. Correcto. Tanto de los cachiqueles como en una profecía que está en el Chilambalam. Vamos a correlacionarlo también con los anales de Tecamachalco. Correcto. Y en los anales de los cachiqueles y de los Shahil, que hay muchas fechas ahí. Entonces podemos relacionar esta fecha, si bien no me atrevo a llamarla todavía de cuenta larga, porque he correlacionado muy poco, solo apenas llevo 80 años de cuenta ininterrumpida, ya encontrada en corroboraciones, pero sí necesitamos hacer un estudio todavía más profundo hacia la parte de la cuenta larga. Muy bien, pues envíanos a un corte, por favor. Bueno, no se vayan, regresamos en unos instantes. Ya regresamos.